Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les quiero dar la bienvenida a la Biblioteca Luis Severín, ícono patrimonial de Valparaíso, de nuestra región. Quiero partir saludando a las autoridades que nos acompañan, al señor Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, a nuestro Intendente, don Gabriel Aldoney, su Secretario de Hacienda, don Alejandro Mico, a los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, su Presidente, don Andrés Saldívar, don Juan Antonio Coloma, el senador José García, autoridades regionales, asesor del Ministerio de Hacienda, al director general de aduana, y termino y comienzo por el dueño de casa y he comenzado por don Luis. Gracias por recibirnos acá el día de hoy. Quiero primero destacar al ministro Valdés, que aunque algunos suspicaces como mi amigo el senador Saldívar piensan otra cosa, fue el ministro Valdés que nos contactó hace alrededor de 15 días para señalar que él quería hacer su cuenta pública de su gestión institucional del año 2015, así como los desafíos de 2016 en la región de Valparaíso. Y el único aporte que hizo este senador fue sugerir la Biblioteca Luis Severín, por lo que representa para nosotros. Quiero destacar en ese sentido, ministro, su decisión de traer esta cuenta pública a regiones, salir de Santiago, en la región metropolitana, y dando la oportunidad a nosotros, acá en Valparaíso, los porteños, funcionarios públicos, gente del sector privado, de poder escuchar de primera voz la marcha, la gestión de su ministerio. Entiendo que estamos a punto de cumplir un año ya en el cargo de ministro de Hacienda. Creo que tiene harto que explicarnos, contarnos y recordarnos respecto a lo que ha sido su gestión. Usted ve que las palabras todas tienen un significado. Y por último, que esta ceremonia es suya, reiterarle de que, y compartir con ustedes de que estamos embarcados en una serie de reformas tremendamente importantes que persiguen un solo norte, que es terminar con la desigualdad en Chile o aminorar la desigualdad en Chile. Y en eso se encaminan las reformas, algunas compartidas de manera más transversal, como fue el esfuerzo de la reforma tributaria, otras más debatidas y discutidas, como la reforma educacional o la reforma laboral, pero hay un requisito sine qua non respecto al cual el concepto de la igualdad se nos aleja y la cual la redistribución del ingreso que genera Chile, la renta que genera nuestro país, no va a operar, que es el crecimiento económico. Y creo que el principal desafío que tiene mi gobierno, nuestro gobierno o el gobierno de Chile es generar las condiciones para retomar tasas de crecimiento acordes con lo que demanda nuestro país. En el día de ayer o anteayer, el Fondo Monetario Internacional, en una nueva revisión de las cuentas de crecimiento mundial, hizo una estimación de la baja del crecimiento del mundo, de la región de América Latina y también de Chile. Y desde ese punto de vista creo que tenemos un desafío importante y calibrar lo que son el anhelo real e importante de llevar a cabo reformas estructurales, acompañando y no descuidando la necesidad de generar los estímulos adecuados para crecer. Así que sin más, ministro, le doy la bienvenida a todos ustedes, le agradezco la presencia, la decisión de habernos reunido acá en Valparaíso para estos efectos, y estamos ansiosos de escuchar qué fue lo que ha ocurrido a su juicio en su gestión institucional y qué es lo que viene para el 2016. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primero agradecer al presidente del Senado, don Ricardo Lagos, que aceptó la propuesta de venir aquí a la quinta región a dar nuestra cuenta pública, la segunda de este gobierno, la primera que me toca dar a mí. Quiero decir que además el senador, hoy día presidente del Senado, ha sido un aliado muy importante en distintas iniciativas que hemos tenido en el Congreso. Por supuesto, quiero saludar también a las autoridades que están acá, a Gabriel Aldoney, nuestro intendente, que nos brindó todo este apoyo para poder hacer esta actividad. ¿Suena raro? Sí, Ahora sí. Déjenme también saludar a todos los parlamentarios que nos acompañan, a las autoridades y especialmente a los dirigentes sociales que están hoy día con nosotros. Un saludo muy especial quiero hacer a don Andrés Saldívar, que está acá, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto. Yo aprendí mucho de don Andrés este último año que me tocó ser ministro, así que le quiero agradecer especialmente por su apoyo.
y también a los senadores José García y Juan Antonio Colom, que están acá con nosotros. Desde la oposición hacen su labor, que es muy importante, que también es ayudar a que las cosas se hagan mejor. Bueno, está nuestro subsecretario también acá, Alejandro Mico, que es un panel muy importante para que las cosas que hacemos en el Ministerio avancen. Y el saludo más especial, sin duda, es a la DIVAM y a la biblioteca, en nombre de su director, Luis Collado, por recibirnos esta mañana. La verdad es que es muy significativo hacer esto en este lugar. Yo no conocía este edificio y he quedado maravillado. La verdad es que tienen un tesoro acá, en Valparaíso. Bueno, esta es una oportunidad para contarles en qué hemos estado y qué ha sido lo importante en la gestión del Ministerio. No son años tan fáciles desde el punto de vista económico, pero vamos avanzando. Tenemos que tener cuidado con los recursos y una buena muestra es esto que está acá atrás mío, que no tiene año ni lugar. Y es una buena signo de austeridad poder usar este telón en el pasado y en el futuro. Bueno, ¿qué es el Ministerio de Hacienda? Déjeme partir por algo bien simple, porque hay muchos ministerios en Chile, 23 ministerios. ¿Y cuál es el objetivo de Hacienda? Básicamente nosotros hacemos 4 cosas. La más importante es tratar de promover un crecimiento alto, sustentable e inclusivo. Sin crecimiento es muy difícil avanzar y nuestra labor quizás principal es ser un filtro de las iniciativas del gobierno, un empujador de las iniciativas del gobierno para que la economía crezca. También nos toca administrar la política fiscal, la plata de todos los chilenos. También estamos detrás de los procesos de modernización del Estado y también tenemos una pata internacional que nos importa mucho. Chile decidió integrarse al mundo hace muchos años y nosotros también participamos en esto junto con la Cancillería. Bueno, quiero pasarlos ahora en qué hemos estado. El estado de la economía, como ustedes saben, pasa por un periodo que es lleno de desafíos. El mundo no nos ha acompañado. Y quizás la manera más simple de ver esto es cómo se terminó el ciclo del cobre. El precio del cobre subió mucho, aquí están por periodos presidenciales, aumentó y nos ha tocado una primera reducción importante en los últimos años. Es un precio todavía que no es bajo en comparación al pasado, pero la verdad es que es primera vez desde el comienzo de la década anterior en que Chile empieza a dejar atrás un boom muy grande. Y el crecimiento, después de la crisis del fin de los 2000, la crisis de Lehman, ha ido a la baja. Sin duda nos ha costado mantener un crecimiento más alto. Quiero decir que si el país crece, estamos lejos de un periodo como los periodos de verdad malos, pero querríamos y estamos haciendo todo lo posible para que este país pueda crecer un poco más. A pesar del bajo crecimiento, quiero decirles que el desempleo se ha mantenido bajo, la tasa de desempleo es históricamente comparable con periodos buenos y también ha habido creación de empleo. Si uno mira cuántos empleos se han creado, sí, ha sido menos que en el 2012 y en el 2013, pero no son números que sean diametralmente distintos, como sí ha sido, sin embargo, el crecimiento, que es mucho más bajo de lo que Chile podría hacer y podría lograr y se merece. En este episodio global en que el precio de las materias primas bajó y que hay que acostumbrarse a una nueva realidad, nosotros tenemos una suerte muy grande, que es que el tipo de cambio, el dólar, se mueve libremente en Chile. Y eso ha sido crucial para un ajuste del tipo de cambio, que nos permite dar una señal a todos los partícipes de la economía, a los consumidores, a los que invierten, a buscar nuevos negocios. Con un dólar a 460 pesos, hay negocios que son rentables y otros no. Con un dólar a 700 pesos, ese mundo es muy distinto.
qué negocios son rentables y qué negocios no son rentables cambia. Y en eso está la economía, está buscando qué otros negocios hacer. Y eso está sucediendo y es lo que llamamos diversificación. Y vemos, por ejemplo, nuevos sectores exportadores comenzando a surgir y también sectores que fueron muy dinámicos que empiezan a normalizarse. Quizás el caso más fuerte de normalización es la inversión en minería, que después de un boom muy grande en 2011, 12 y 13 ha disminuido. Esto explica la gran parte de lo que nos ha pasado con el ciclo económico en los últimos par de años, en que la inversión en este sector ha disminuido básicamente a la mitad. Siguen siendo montos interesantes en comparación histórica, pero sin duda menores que en el pasado. Ahora, como les decía, hay otros sectores que comienzan a tomar esta posta. Quizás el sector que ha ido más avanzado en esto es energía. Energía hoy día tiene una inversión sustancialmente más alta que en el pasado, más alta que la minería e incluso más alta que el pic que tuvo el boom minero este año. Ese es el monto de inversión en energía que estamos viendo. Es un gran avance para el país, es un cuello de botella importantísimo que estamos empezando a dejar atrás. Y como este, hay otros sectores que se empiezan a expandir. Si uno mira indicadores de qué le está pasando al norte de Chile versus el sur de Chile, ve que el sur, después de muchos años de estar rezagado respecto al norte, empieza a darse vuelta, empieza a crecer más que el norte, empieza a tener más generación de empleo, las tasas de desempleo bajan y los salarios suben. En el fondo estamos deshaciendo o yendo a una nueva etapa de un gran ciclo que tuvimos por los altos precios del cobre. Bueno, con los precios del cobre más bajos y con el crecimiento más bajo, es obvio que nosotros tenemos menos ingresos fiscales. Y lo que hemos estado haciendo en el último año es reafirmar nuestro compromiso con ser un país muy serio con sus finanzas públicas. La historia está llena de experiencias que son muy malas, en que por gastar más de lo que se tiene, o mucho más de lo que se tiene, se entra fácilmente en problemas. Y esto lo conoce cualquier padre o madre de familia, en que hay que ser ordenados con la plata. Nosotros tenemos una regla de política fiscal que se llama balance estructural, muchos de ustedes lo habrán escuchado. Es básicamente una regla que trata de mirar al mediano plazo, no ponerse nervioso con el corto plazo. Y en ese contexto, nosotros nos hemos comprometido a reducir el déficit estructural que tenemos en Chile. Estamos gastando más de lo que tenemos de ingresos en el fisco, de a poco cada año, en 0,25% por año. Y por eso hicimos el presupuesto que hicimos este año, en que el gasto público se expande un número para lograr ir bajando este déficit que esperamos sea 1,3% del PIB este año. Esto no es fácil porque nos acostumbramos por más de una década en que los presupuestos crecían mucho y el concepto de preocuparse más de gastar bien que de gastar más no era el más importante. Y hoy día estamos dando vuelta a esa ecuación, en que gastar bien, porque no hay mucho más que para poder gastar, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cuáles fueron los ejes del presupuesto que aprobó el Congreso para este año? Bueno, el inicio de la gratuidad de la educación superior creo que fue el eje principal. Fue una discusión ardua que terminamos en el Tribunal Constitucional, pero que quiero decir al final se aprobó y con incluso apoyo de alguna gente de oposición. Es un primer paso muy importante, parte de una reforma estructural grande que estamos haciendo en educación. Hay dineros especiales para la infraestructura en salud, en formación de especialistas, que son temas de continuidad de este proyecto de 4 años, de mejorar salud. Y también hay mayores fondos para seguridad ciudadana, para empleo, etc. Creo que es importante, dado que estamos en Valparaíso también, y voy a mostrar una lámina más adelante, la cantidad de dinero que se está gastando para enfrentar la serie de catástrofes naturales que hemos tenido en el país. Desde el comienzo del presupuesto empujamos medidas de austeridad y una medida de austeridad post-presupuesto que fue difícil de implementar, pero que creo que se entendió por parte de los trabajadores del sector público, fue hacer un reajuste moderado de 4,1%, solo un poco más que la inflación acumulada a ese momento cuando se discutía. Ciertamente tuvimos el cuidado de aumentar los salarios mínimos en el sector público,
para afectar menos a los que reciben menos, pero fue un primer cambio, yo diría, importantísimo de cómo veníamos gastando en esto. También congelamos los sueldos de las principales autoridades de aquellos que ganan más remuneraciones en el sector público. Ahora, esto no fue suficiente, llegamos a marzo de este año, y en realidad en enero ya nos pasó, pero en marzo se oficializó, con un escenario más complejo, con el precio del cobre aún más bajo de lo que esperábamos. Hicimos una revisión extraordinaria de lo que llamamos precio de referencia del cobre en enero de este año, que es un precio que determina una comisión de expertos que nos ayuda mucho a nosotros para decir cuántos ingresos tenemos de verdad en el fisco. Y por eso hicimos un ajuste fiscal moderado de 540 millones de dólares, equivalentes a 1% del PIB. ¿Para qué era esto? Porque si no lo hacíamos, era muy difícil volver a la secuencia de balances estructurales que habíamos comprometido. Incluso tenemos un instructivo que congela el reajuste de los altos ejecutivos y directores de empresas públicas este año. Quiero decir que el balance del fisco que está acá ha ido hacia un déficit que tenemos que cuidar, no lo podemos ampliar más. Nosotros partimos con un déficit en el 2014 de 1,6%, se amplió a 2,2% el año pasado y prevemos que sea 2,9% este año. Sin el ajuste que hicimos, habría estado ya sobre 3% en niveles que empiezan a ser más complejos de manejar. Y de nuevo, como cualquier familia, uno se puede endeudar en un bache, pero no puede endeudarse para siempre o suponer que las cosas siempre van a mejorar a como eran antes. El precio del cobre probablemente no vuelva a como era hace 3 o 4 años atrás y por lo tanto tenemos que ir gradualmente moderando, ajustando, acostumbrando los gastos a esta nueva realidad. Esto no significa que no estemos gastando y tampoco no significa que la política fiscal apoye la economía en este ciclo. El hecho de que se expanda el déficit fiscal muestra que la política fiscal está apoyando el crecimiento económico este año. Pero de nuevo, esto tiene ciertos límites que no podemos traspasar. Bueno, el crecimiento, como decía al comienzo, es muy importante para nuestro ministerio y tenemos que seguir trabajando para empujarlo. Esto da oportunidades a toda la gente. Tenemos un comité económico de ministros en que hay 9 ministerios representados, todos los que tienen que ver con economía. Ahí hay una foto de varios de los ministros, en que nos juntamos cada semana y revisamos el avance de distintos proyectos. Le damos distintas prioridades a qué avanzar en las semanas siguientes. Y ahí es donde se han discutido inicialmente maneras de impulsar más el crecimiento. ¿Qué se ha hecho ahí y qué hemos logrado hacer en este último tiempo? Bueno, primero simplificamos la reforma tributaria. En esto tuvimos un proceso en el Congreso relativamente rápido para la complejidad del tema. Como saben, hace 2 años hicimos una reforma muy importante, pero quedó más compleja de lo necesario y pudimos simplificarla de manera que se pueda aplicar fácilmente sin sacrificar los objetivos fundamentales, recaudar y que los que tengan más paguen más. Lanzamos una Comisión Nacional de Productividad que está funcionando, ya entregaron sus primeros ideas a esta comisión, implementamos la nueva Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, hicimos un aporte especial de capital a Codelco. Ya nos hemos ido acostumbrando, pero el nuevo sistema de estabilización de precios de combustible ha funcionado relativamente bien, con cambios acotados cada semana. El precio del petróleo ha subido en las últimas semanas, así que probablemente tengamos alzas en las próximas semanas también. Pero creo que respecto al funcionamiento que teníamos antes, este sistema ha sido mejor. Anunciamos hace poco un nuevo mecanismo de sustentación para la pequeña minería. En esta región también esto importa. Respecto a los precios que ENAMI compra. Y hemos avanzado en muchas medidas para agilizar la inversión. Hay muchos proyectos también que tienen que ver con crecimiento. Solo para nombrar algunos, estamos a punto ya de terminar el proceso de crear una comisión de valores y seguros que va a sustituir a la superintendencia. Vamos a modernizar la legislación aduanera. Está eso ya también llegando a una etapa final. Queremos terminar un proyecto de ley que permite más tarjetas de prepago. Nosotros en Chile usamos demasiado efectivo y poco plástico para pagar, poco monedero electrónico, somos poco modernos y esto nos va a permitir que la competencia del sector privado con los bancos permita ese avance.
Queremos mejor institucionalidad para la libre competencia. Sabemos que los chilenos han sufrido y se han indignado con justa razón por casos de colusión, y nuestra institucionalidad, que ha descubierto esos casos, que ha sido buena, pero sí requería más poder, y este proyecto de ley lo da, y queremos modernizar el CERNAC también. Todos estos temas van saliendo, ya están en sus últimos trámites. Ha sido un proceso largo el año pasado de avanzar en estos proyectos, pero se están terminando. Acabamos de lanzar medidas para la productividad. Ustedes pueden haber visto en los diarios que tenemos en 3 focos: en financiamiento, en exportación de servicios y en simplificación de trámites, muchas ideas. Casi la mitad son administrativas que se están empezando a implementar, algunas por parte de aduanas, otras requieren proyectos de ley, ya llegarán los proyectos de ley al Congreso. Pero al final, quiero decir que esto no es una cosa en el aire, se enmarca dentro de lo que hemos llamado el año de la productividad. La presidenta, aceptando una invitación del sector privado, dijo: hagamos del 2016 el año de la productividad. Y estamos de a poco tratando de avanzar en esto, y creo que con bastante éxito, en el sentido siguiente. La CPC, por ejemplo, la Confederación de la Producción y el Comercio, va a lanzar sus propias medidas en un par de días. Tiene un listado largo de medidas. La Comisión de Productividad, como dije, ya lanzó sus propias medidas. Queremos que la CUT también nos entregue sus propias medidas. Incluso los dirigentes sociales que tengan buenas ideas de cómo podemos ser más productivos en Chile, lancen sus ideas. ¿Qué es ser más productivo? Es básicamente hacer más con lo mismo. No es trabajar más horas, no es trabajar más días. Ojalá uno pudiera trabajar menos horas y menos días. Es que hagamos mejor las cosas. Yo siempre cuento una historia que me impresiona. Un australiano, con la misma máquina que un chileno, produce 50% más, trabajando las mismas horas. Algo hace el australiano que no hacemos nosotros. Bueno, eso es productividad. Y tenemos que trabajar juntos con pequeñas medidas, pero que sumadas nos van a permitir al final más crecimiento. Esta idea de financiamiento es tener mejor acceso, tasas más bajas, para nichos en que hoy día no reciben todo el financiamiento que quisieran. Tenemos mucho financiamiento en Chile. De hecho, los bancos, las AFP, las compañías de seguros son grandes proveedores de financiamiento, pero no a todos les llega. Y en trámites también estamos lejos todavía de poder hacer todo lo que la modernidad nos da como una oportunidad. Aquí tenemos desde los notarios hasta cómo se interactúa con el sistema público, que tenemos que mejorar. Para todo esto, quiero decir que el trabajo con los parlamentarios es fundamental. Nosotros venimos prácticamente todos los martes y miércoles al Congreso. Parte de nuestra tarea es empujar proyectos de ley, y nuevamente quiero agradecer a los parlamentarios por toda la cooperación que tienen con nosotros. Déjenme pasar a un eje de protección y equidad, porque cuando uno se mete mucho en economía se olvida para qué está haciendo todo este esfuerzo. Y ciertamente es para crecer, para que haya mejor empleo, para que haya mejores salarios. Pero eso no es suficiente para tener una sociedad con un tejido social que funcione. Requerimos de un Estado que también se haga cargo de las necesidades de la gente. Hay cosas que solo el Estado puede proveer, que uno por bien que le vaya no hace solo. Y hemos avanzado mucho, y nosotros como Ministerio de Hacienda estamos un poco apoyando estas tareas. Detrás de estas tareas, créanme, mucho pasa por nuestro esfuerzo también, y quiero simplemente aquí relevar algunas cosas que se han hecho y que son importantísimas. Tenemos aprobada la Ley de Inclusión de la Educación ya y funcionando, y está hoy día implementándose. Hay colegios que tenían copago que dejan de tener copago. Gradualmente este es un cambio cultural inmenso en Chile, en que vamos a tener acceso a distintos colegios por toda la gente, y no que haya esta forma de discriminación que al final ordenaba a la gente con más capital social lejos de la gente con menos capital social. Aprobó la nueva carrera docente. Este es un esfuerzo gigantesco que está haciendo Chile en plata para tener profesores mejor pagados, para que los profesores de esa manera, los mejores alumnos, quieran ser profesores, y existan incentivos además durante la carrera de ser un buen profesor. Como decía antes, iniciamos la gratuidad en educación superior. Ya vendrá un proyecto de educación superior que voy a comentar en un minuto. Aprobamos la ley Recarte Soto. Esto me tocó
fue mi primer proyecto de ley recién entradito hace casi un año. Y venía ya prácticamente hecho, ¿no? Que es un fondo que se hace cargo de los remedios para enfermedades catastróficas específicas y que es muy importante. Se fortaleció el seguro de cesantía, eliminamos el 5% de descuento a la salud para adultos mayores, que quedó como una colita de cuando se eliminó el 7% famoso, quedó gente pagando 5%, eso ya es 0. Y estamos avanzando en un comité de ministros para analizar propuestas en materia de pensiones. Estas son algunas de las cosas que están pasando, hay muchas más, pero creo que hay que tomar distancia y ver el gran avance que hay en muchas materias que tienen que ver con tener más equidad y más protección. Les mencioné las catástrofes y ahí hay un cuadro con algunos números. Ciertamente el terremoto del 27F es el más grande, pero quiere decir que eso sigue gastando plata, sigue la reconstrucción de eso. Pero hemos tenido el terremoto del norte, el incendio acá, los aluviones, los volcanes, el terremoto de Coquimbo, todo va sumando. Esto implica dinero primero, pero segundo, una capacidad de gestión que es inesperada. Pasa una de estas cosas y esto desvía recursos humanos, de tiempo, de mucha gente y estresa al aparato público fuertemente. Pero creo que estamos avanzando en todos estos casos. Nos gustaría avanzar más rápido. Yo sé que la ministra de Vivienda estuvo acá hace algunos días viendo los avances. En todas las ciudades donde ha habido problemas de este tipo tenemos avances, ciertamente falta aún, pero están dispuestos todos los dineros y las capacidades para seguir haciéndolo. Quiero también dar un par de palabras al tema de probidad y transparencia. Chile tenía la percepción de que los temas de corrupción eran ajenos a nuestro país. Y la verdad es que descubrimos en los últimos 2 años que habían, no sé si llamarlo corrupción directamente, porque aquí es difícil encontrar gente que se haya hecho rica, pero sí un tema de probidad y transparencia compleja, en que el financiamiento de la política distaba de lo que pensábamos debía ser. El gobierno reaccionó junto con el Parlamento en esto muy rápidamente. Quiero decir, por ejemplo, que el Banco Interamericano de Desarrollo usa a Chile como modelo de reacción. Vino alguien brasilero el fin de semana que es amigo mío, lo conozco como amigo, pero es un tipo que está muy preocupado de lo que está pasando en Brasil y quería invitar a la Comisión Engel a Brasil, porque decía a un shock incluso muchísimo más grande que el de Chile. La reacción allá aún era como de impresión y no de acción. Y nosotros actuamos. Hubo medidas administrativas, una serie de medidas administrativas, desde compras públicas, medidas antilavado de dinero, etcétera, etcétera. Leyes que ya se han aprobado. Este lunes se firmó la ley ya aprobada de fortalecimiento de la democracia y de modernización de los partidos políticos, que es clave para separar de la mejor forma posible el dinero privado, no de una persona, de una empresa, de la política. Y hay varios proyectos en trámite, muchos de los cuales tienen que ver con el trabajo de Hacienda, desde lo que está pasando con la Dirección General de Concesiones, para tener mejores concesiones en infraestructura, la alta dirección pública. Tenemos un servicio civil muy bueno, pero mejorable aún más. El mercado del suelo es un tema que recurrentemente aparece como un tema problemático que queremos abordar. Y por último, en temas internacionales, quiero decirles que fuimos parte de varios acuerdos internacionales y nos va a tocar seguir siendo parte de varias cosas. Me gustaría mencionar primero el TPP. Yo sé que esto genera varias dudas en algunas personas, pero quiero defender el TPP como un acuerdo que es muy valioso para Chile. Es ser parte de un club de países que son los más desarrollados, los que respetan reglas y se ponen reglas entre ellos. Nos va a tocar este año presidir la reunión de ministros de la OCDE, que es un club de países desarrollados. En la OCDE nosotros firmamos varios compromisos que se están empezando a implementar y que tienen que ver con los paraísos fiscales, en cómo achicar
y limitar la capacidad de los paraísos fiscales de sacarnos recaudación a los países. Y eso está funcionando. Pasó lo de Panamá hace unos días y yo me gustaría recordar lo que dijo el subsecretario. Nosotros nos adelantamos un poco en esto en la reforma tributaria y estamos avanzados gracias a estos acuerdos. Hemos también acordado con varios países, la lista es muy larga, en el último año solamente, terminar con la doble tributación con distintos países de manera que el capital pueda venir y no tener que pagar impuestos acá y afuera. Y seguimos avanzando con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es básicamente un grupo de países, México, Colombia, Perú, Chile, que sigue mirando al mundo con apertura y muchos países quieren integrarse a esta alianza porque ha sido fructífera en ir avanzando, no con grandes proyectos, sino que distintos proyectos en que, por ejemplo, un inversionista hoy día en Colombia puede comprar un bono o una acción que emite una empresa chilena sin tener que pasar por el regulador colombiano. Son pequeños avances que van integrando estos países y nos hacen mejores, con más posibilidades de crecer. Varios desafíos hacia adelante que quiero mencionar. Ahí es una buena foto que me sacaron en un lanzamiento. Yo creo que para mí, por lo menos, el desafío número uno es elevar la capacidad de crecimiento de la economía. La economía, como les decía, ha estado creciendo menos y en una entrevista dije que sería muy grave que nos contestáramos con que mejorara el crecimiento un poco y que Chile dijera, estamos bien porque estamos creciendo entre 2 y 3%. Tenemos que aspirar a más y tenemos que trabajar más por eso. Y aquí la agenda de productividad que mencionaba es clave. Tenemos que mantener nuestra responsabilidad fiscal. Hay un mantra que a mayores gastos permanentes tenemos que tener ingresos permanentes. Y ese mantra lo llevamos ya un par de décadas en Chile, nos ha servido mucho, tenemos que mantenerlo. Siempre me preguntan, ¿qué se gana con estabilidad fiscal? Bueno, evidentemente la gente entiende ahorrarse problemas mayores más adelante. Todos tienen un poco esa sensación de que si uno se chasconea mucho hoy día, algo pasa después. Pero hoy día las personas reciben de la estabilidad fiscal algo muy tangible, que es tasas de interés bajas. Si uno se va a comprar una casa, un departamento, o va a ver un crédito de consumo, la tasa de interés que paga un chileno es muy distinta a la que pagan los demás habitantes de Latinoamérica, que enfrentan fiscos más desordenados y tasas de interés, por esa razón, más altas. Y es algo, por lo tanto, que tenemos que cuidar. Y tenemos que avanzar en varias iniciativas que contribuyen simultáneamente al crecimiento y a la equidad, de acuerdo a los recursos disponibles, pero vienen pronto discusiones grandes en el Congreso. Yo creo que la más importante de este año va a ser la educación superior. El último proyecto de ley importante de la agenda de educación, que incluye desde jardines infantiles hasta ley de inclusión, hasta gratuidad, carrera docente y varias otras. Bueno, nos falta educación superior, que va a ser una discusión difícil porque toca a muchos actores, pero clave, porque tenemos un sistema de educación que requiere ese apriete final para de verdad dar el salto. Tenemos temas de salud y también de protección social que seguir discutiendo. Ya hablé algo de pensiones. En salud, ciertamente el tema de las ISAPRES, por ejemplo, deja todavía espacio para que podamos hacer mejoras. Y en la parte pública, ciertamente, tenemos que seguir esta construcción de hospitales que se lanzó. Crucialmente, seguir formando especialistas. Sabemos que el tema de especialistas es un cuello de botella importante. Y por último, tenemos que hacernos cargo de mejores atenciones. Las listas de espera sabemos que son un tema y el Ministerio de Salud trabaja fuertemente en eso. Quiero terminar simplemente de nuevo agradeciendo a don Luis primero y a todos ustedes por venir a esta cuenta pública. Créanme que ser ministro de Hacienda no es una tarea fácil en un país que pasa por las circunstancias actuales. Pero sí quiero agradecer la madurez de muchísimos actores con los que me toca interactuar, desde mi equipo hasta otros, hasta gente del mundo de la política, hasta dirigentes sociales, que creo todos en Chile entendemos el valor de tener una economía ordenada, de tener finanzas públicas ordenadas
y usar la plata de la mejor forma posible. Muchas gracias. Bueno, la idea aquí es tomar un par de preguntas, 2 o 3 preguntas. Si tengo respuesta, doy respuesta. Los ministros de Hacienda son buenos para no dar respuesta. Por allá, sí. Si me dice el nombre. Buenos días, ministro. Mi nombre es Jimmy Rivera, presidente de la Junta de Vecinos 85 Puertas Negras, Playa Ancha. También saludo a nuestro presidente del Senado, don Ricardo. Mi pregunta son 2, en el fondo. Primero quisiera saber, plantear un desafío como con respecto al impuesto específico que tenemos de la benzina, que nos afecta a todos los chilenos. Si en algún momento se va a poder eso terminar. Y lo otro, que me gustaría que el gobierno tomara un desafío que son para las regiones, especialmente en Valparaíso y Playa Ancha, que necesitamos una buena calidad de salud. Un hospital nuevo aquí en Valparaíso, ojalá pudiese ser en Playa Ancha. Eso es, ministro. Muchas gracias. Bueno, más. Acumulemos un par. Buenas tardes. Yo quiero hacer una consulta y también saludar al senador Lago. Mi inquietud es saber qué medidas se van a tomar con la nueva alza de los medicamentos. ¿Alguna otra? Ya. Buenos días, señor ministro, al presidente de la Cámara, al señor senador Lago Weber. Mi nombre es Marta Súa, soy dirigente social y consejera de Rodelillo. Yo quiero hacer una inquietud con respecto, aquí se habla de todas las problemáticas a nivel país, pero yo quiero hacer una inquietud que me tiene bien preocupada aquí de la región, Valparaíso, con respecto al tema de cuando el gobierno manda los dineros regionales a la intendencia y esos son entregados al municipio, en los cuales se hacen subcontratos para distribuir los dineros para diferentes recursos, por el tema de catástrofe del incendio, diferentes situaciones, en los cuales contratan empresas subcontratistas a montos muy elevados y en vez de que el municipio haga el tema de que contrate o compre camiones de aseo o otro tipo de cosas para el municipio, delegan a subcontratistas. Entonces, la plata se pierde, los costos son elevados y seguimos la problemática que Valparaíso se sigue hundiendo. Gracias. Bueno, gracias por sus preguntas. Déjenme partir por medicamentos. Ya, tenemos un par más y cerramos. Bueno, ya. Sí. Buenos días, ministro. Muchas gracias por su cuenta pública. Al presidente del Senado, nuestro senador Lago Weber, al señor intendente también y a todos los senadores que nos acompañan. Mi nombre es Hilda Arteaga, soy presidente de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Concón. Dentro de los desafíos para el 2016, de verdad que es cierto que el gobierno se hace cargo de lo que es educación, salud y protección social, pero me gustaría también que en algún momento se tomara en cuenta el tema del transporte, porque si bien es cierto, son concesionados y siempre le estamos inyectando mucha plata al Transantiago, aquí en las regiones el tema del transporte de verdad es un temazo porque los privados, cuando se concesionan las líneas o los recorridos, no cumplen con lo que nosotros necesitamos los usuarios. Y ahí también debería haber cierta inyección de recursos para que pueda mejorar esto. Así que solicitarle eso y además en Concón también nos hace falta un hospital ya porque hemos crecido muchísimo más y de verdad que las listas de espera y todo en los hospitales es demasiado. Gracias. Ya, última pregunta y para... Buenos días, señor ministro. Me llamo Carlos González Aros, soy dirigente del campamento Felipe Camiroaga. Este gobierno, como el anterior, han hecho notable esfuerzo por ser gobierno inclusivo, que se ha hecho mucho énfasis en la agenda social.
En ese entendido, en este país hay cerca de 40.000 familias que viven en situación de campamento, de precariedad, y que les urge que este gobierno y los próximos, el tema de la vivienda sea agendado como una de las prioridades nacionales y que el tema a la vez también de la vivienda sea incorporado como un tema de necesidad pública, es decir, que se vea como una necesidad de Estado, que el Estado de Chile acoja a la familia esa realidad para no seguir siendo un punto negro en el crecimiento de este país. Señor Ministro, le dejo esta petición para que se tenga a cuenta las familias que viven en esta realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Déjeme tomar, por supuesto, don Ricardo. ¿Cómo le va a decir que no al presidente del Senado? No, muy breve, no lo hice en la introducción porque no correspondía, pero en la parte de las preguntas y desde la región. ¿Qué podemos esperar nosotros del próximo presupuesto respecto a los fondos de desarrollo regional? Yo lo planteo, un tema que se lo planteó en su oportunidad en la discusión pasada, porque la percepción que tenemos acá en la región es que los recursos que se asignaron a la región comparado con el resto de Chile no tenían un patrón explicable por sí solo. Y esto es muy difícil de entender en una región como Valparaíso, con las demandas que tiene vis a vis otras regiones. Solamente un ejemplo, ministro, la región de los ríos y de los lagos, sumadas juntas, tiene significativamente más que la región de Valparaíso por sí sola. Con el cariño que le tengo a esas regiones en el sur, creo que las dimensiones de los desafíos son distintos. Entonces, creo que en eso, que pueden haber buenas razones, pero es muy importante explicitarlas muy bien para que uno pueda digerir en consecuencia las decisiones que se toman a nivel de presupuesto. Bien, déjeme partir por el tema medicamentos, que creo tengo algo de decir, porque lo justo, el viernes tuve una larga reunión con miembros de la Comisión de Salud, poniéndonos de acuerdo en una serie de indicaciones a un proyecto de ley que hay, que intenta, en realidad una moción de los propios senadores, mejorar este mercado. Acá creo que la clave va a ser cómo nos movemos en Chile a usar más genéricos y menos remedios de marca, porque la diferencia es demasiado grande. Y la gente sabe eso, pero le cuesta encontrar los remedios baratos. Y eso requiere cambios desde cómo un doctor da su receta, que ponga, ya aprendido la jerga, la denominación internacional, el principio activo, y que regulemos las farmacias de manera que tengan más alternativas y que esas alternativas se muestren. Yo le tengo mucha fe a ese proyecto en el sentido de que si uno se compara con otros países, los remedios en Chile son más caros, en algunas dimensiones al menos, y por lo tanto hay potenciales ganancias para hacer. Esperamos que ese proyecto tenga su avance en las próximas semanas. Nos queda algún trabajo todavía con los senadores, pero ciertamente es un tema importante. Impuesto a la benzina, transporte, no están desligados. Nosotros tenemos que, déjenme primero partir defendiendo el impuesto a la benzina, algo que es lo más impopular que puede haber, pero es un buen impuesto dentro de las categorías de distintos impuestos, porque primero castiga algo que es usar automóvil, financia parte, y esto es muy técnico, los efectos que tiene una persona en su automóvil con el resto. Si yo uso el automóvil, ocupo mucho espacio. Y el impuesto a la gasolina, no porque sí, es muy alto en los países desarrollados y muy bajo en países pobres. Y nosotros estamos en esa trayectoria de hacernos desarrollados y es natural que este impuesto exista. Recauda mucho y permite financiar muchísimos programas sociales.
Pero eso no quiere decir que el Estado pueda hacer esto solamente, tiene que preocuparse más del transporte. Hemos estado trabajando, créanme, muchas horas con el ministro de Transporte respecto a Transantiago, de cómo hacerlo mejor. Tenemos un problema de evasión ahí crecientemente complejo, en que hay una pérdida de legitimidad del sistema que tenemos que trabajar. Y en regiones, la verdad es que está el fondo espejo. Hay dineros para mejorar transporte público en regiones, se ha hecho en algunas partes, no es un tema fácil, para nada. Técnicamente el transporte público es un tema que en todas las capitales, en todas las ciudades grandes, es un gran tema, pero quiero decir que el transporte público es la manera de abordar esto y no usar más autos. Y de ahí la importancia de no bajar el impuesto a la benzina, por ningún motivo, porque sería un retroceso de incentivos para lo que uno tiene que hacer. En comunidad, en capitales, se anda en transporte público, no se anda en auto. Y eso vamos a ir avanzando de a poco. Hay distintos proyectos de ley que abordan temas específicos de esto, pero sin duda Transantiago es el que nos toma más horas de trabajo. Yo sé que el tema regional es un tema complejo. La pregunta del senador respecto al recurso del FNR a veces no se entienden bien por qué se asignan así o así. El FNR funciona de manera relativamente mecánica, con fórmulas no muy fáciles de seguir, pero no es que alguien decida cómo asignar, sino que hay distintas fórmulas que ya pueden, algunas están anticuadas, pero se asignan así. Y dependiendo de qué pase este año respecto al año anterior, se va a distribuir distinto este fondo. Siempre hay regiones que suben, otras suben menos, y hay cierta tensión. Pero creo que al final lo más importante que está pasando, y es un tema que incluso debiera irse hasta la discusión constitucional, ¿no?, es cuánta descentralización queremos tener. Estamos avanzando en un proyecto que da competencias distintas a las que tiene hoy día el intendente. El gobierno está comprometido a avanzar en la elección de intendentes, y creo que esa discusión más grande de descentralización va a dominar hacia adelante. Ciertamente el próximo presupuesto no va a estar todavía todo eso listo, y el FNR se distribuirá de acuerdo a los patrones de fórmulas históricos, pero eso no quiere decir que Valparaíso tenga que bajar en ese momento, dependerá de las circunstancias. En vivienda, hoy día se están entregando lo que llamamos el programa especial de construcción, que maduró, que se anunció hace más de un año ya, que es un programa interesante porque por primera vez en Chile estamos haciendo viviendas sociales integradas con viviendas de clase media. Y eso está funcionando. Ciertamente no, siempre hay necesidades de vivienda, pero quiero relevar que se hicieron cambios importantes en el monto de los subsidios, en cuánto se le da a las constructoras, para armar estos proyectos que, de nuevo, están madurando. Me tocó revisar un edificio hace un par de meses en Santiago, y era muy interesante cómo había distintos tipos de vivienda simultáneamente. Creo que esta idea de integrar tiene mucho valor, y tenemos que seguir empujándolo. El tema de salud es un tema que existe en todos los países, nos va a perseguir hacia adelante porque vamos a tener una población más vieja, cada vez más, y porque la tecnología avanza a niveles insospechados. Hace 30, 40 años se gastaba mucho menos en salud. Y uno debe preguntarse por qué. Y la verdad es porque la tecnología no estaba ahí. La gente se moría más antes y punto. Pero tenemos que prepararnos para eso. Y créanme que el monto de recursos que se está yendo de salud es muy alto. En los pocos años esos montos han crecido mucho. Pero sabemos que son insuficientes aún. Y sabemos, más importante, que la gestión de salud es compleja. Si algo yo he aprendido en esta pega de ministro es que el salud es particularmente difícil, por muchas razones.
por cómo está organizada la microeconomía de esto, porque tenemos pocos especialistas, porque las demandas son distintas. Ustedes han escuchado demandas por oncólogos, por ejemplo, en algunas ciudades. Esas demandas no estaban probablemente cuando yo les decía hace 20, 30 años, no existían. Hoy día hay una demanda muy distinta a la anterior y requiere ciertamente de más recursos, como decía, se van metiendo ahí, pero también de mucha gestión. Creo que es importante preocuparnos de que lo que hagamos sea para el beneficio del usuario final. Y con esto termino. Esto tiene que ver con los subcontratistas que alguien mencionó para el transporte, tiene que ver con el tema de los médicos que pueden trabajar en un hospital y trabajan en una consulta. Está todo lleno de temas en que tenemos que preocuparnos más de lo que hacemos hoy día. Y créanme que estamos al día a día viendo qué cambiar para mejorar los incentivos para que el usuario final del aparato público sea el que reciba los beneficios. Y si no, no se nos quede en la cadena. Algunos piensan es más fácil que esto sea estatal. Tampoco es tan fácil. Algunos creen, no, lo más fácil es que hagámoslo privado. Tampoco es tan fácil. Hay que preocuparse de que los incentivos en cada una de estas estructuras funcionen. Que el funcionario público tenga los incentivos correctos, que el proveedor privado de un servicio público tenga los incentivos correctos. Y creo que ahí es donde se juega la batalla. Se juega la batalla en tener contratos bien hechos con un transportista, incentivos correctos para que un médico trabaje en el hospital y no al lado, en la clínica privada y así. Creo que nos faltan eso, no hay ninguna duda, esto no se arreglan en un gobierno, ni menos en un año. Es un tema recurrente, pero creo que tenemos que poner sobre la mesa siempre estos temas de incentivos para ver qué pasa al final. Porque si uno organiza mal estos sistemas, si le pone incentivos para que se cobre de más, para que se trabaje de menos, para lo que sea, vamos a terminar allá. Si algo yo creo es que la gente reacciona a los incentivos. Si sube el precio de la benzina, se usa menos el auto. Si se tiene un buen transporte público, se usa más el transporte público. Y eso pasa para todos, para los que trabajamos en el Estado, los que proveemos servicios, todos. Y por lo tanto tenemos que tener el cuidado en aquello. Muchas gracias por venir y seguiremos trabajando, manteniendo la economía ordenada.